Marcela, ¿se hunde o no se hunde la reforma a la salud? Hay una senadora que dice que no está hundida. Sin embargo, hay una votación en donde 9 congresistas archivan. Sí, señor. Yo no sé qué más falta para que quede claro si se hunde o no se hunde. El gobierno dice que no la retira. No la retira, pero queda hundida. En fin, Marcela, ¿usted nos ayuda a entender? Pues Julio, mire, la realidad es que las matemáticas son exactas y son 14 votos posibles en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde este proyecto se enfrenta a tercer debate, y en este momento 9 de esos 14 votarán para hundir la reforma. Así que vámonos de inmediato para esa célula legislativa donde vamos a escuchar 2 voces que también nos van a intentar ayudar a entender si le queda alguna alternativa a este proyecto. Comienzo saludando del Pacto Histórico al senador Wilson Arias, quien es una de las voces que más conoce sobre el tema de salud en el país. Senador, buenos días. Buenos días, mi saludo a usted y a toda su audiencia. Y también nos acompaña la senadora Norma Hurtado del partido de la U, quien puso ayer su firma a la ponencia de archivo. Senadora, buenos días. Buenos días, Marcela. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, senador Wilson Arias, ya el presidente Gustavo Petro dice que pese a este panorama que no es muy favorable para la reforma, él no piensa retirar el proyecto. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Porque la realidad es que se han sumado más y más voces rechazando la reforma, y si hoy la sometieran a votación, lo cierto es que los votos estarían para hundirla. Bueno, lo que yo pienso que debe ocurrir es lo que se espera en todo proyecto de ley. La esencia del Congreso de la República, por eso en algunos países le denominan parlamento. La esencia realmente es el debate, el intercambio racional, plural, que enriquece la disposición a compartir y a debatir puntos de vista, a elaborar consensos, a una frase que se ha vuelto un poco, como dice, a veces de cajón, pero que a la que yo le atribuyo importancia, la de construir sobre lo construido. De modo que solo me retraigo un poco lo que fue la experiencia de la Cámara de Representantes, donde en tantas ocasiones se vivió supuesta sepultura, pero al final creo que tuvo el buen ejemplo de obtener acuerdos que permitieron modificaciones muy importantes. De paso, permítame hacerle un elogio a la doctora Norma, que en una audiencia a la cual yo asistí, precisamente le reconocía al gobierno que en el proceso de Cámara había atendido muchas observaciones. Ya se lo agradecía al equipo de gobierno allí presente, algunos de los cuales fueron de la propia cosecha del partido de la U, del que pertenece a la doctora Norma. Entre ellos uno muy importante, que elevó alguito los costos, pero no tanto como para pretender que no se pueda financiar. La concesión que se hace a las madres cabezas de familias que no estén laboralizadas, y que me parece de la mayor importancia, y que aparece perfectamente financiado entre las cuentas del Ministerio. Luego que mi saludo a la doctora Norma, y de esta manera respondo. Espero que podamos discutir punto a punto con toda la apertura suficiente, del mismo modo que en otros proyectos de ley, y en particular han logrado ir, digamos, desbrozando caminos. Senadora Norma Hurtado, como lo dice Marcela, las matemáticas son exactas en todo el mundo, menos en el Congreso de la República, porque hemos visto unos reversazos de algunos congresistas absolutamente monumentales. ¿La firma de esos 8 senadores está escrita en piedra? Es decir, ¿hay alguna posibilidad, hablando por lo menos de su caso, de que usted se voltee y termine apoyando la reforma a la salud? Bueno, no, con los muy buenos días para el senador Wilson, mi compañero no solamente de Comisión Séptima, sino también de luchas en las que coincidimos en el Valle del Cauca, como lo es el SENA. Con un saludo muy respetuoso para él. Bueno, mire, yo creo que las dinámicas del Congreso generan algunas posturas como las que se dieron el día de ayer. Nosotros hemos sido, desde el partido de la U, hemos venido aportándole diferentes formas de ver la reforma, con el propósito de corregir situaciones de fondo y de forma, valga la redundancia, porque el documento inicial radicado desde el Congreso, desde el Gobierno del Cambio, tenía serias debilidades que no garantizaban la efectiva prestación del servicio de salud a los colombianos. Y es allí donde aparece el partido de la U. Durante todo el año 2023
generando algunas advertencias, sugiriendo algunos articulados como el que acaba de expresar el doctor Wilson Arias, pero también otros articulados que generaban y siguen generando preocupación para el partido de la U. Al final del ejercicio quedamos con la preocupación de la función de los CAF, que tiene duplicidad de funciones. Pero senadora, ya le hemos escuchado varias veces en estos micrófonos haciendo esas muy válidas críticas al texto presentado por el gobierno. Usted ha sido una de las congresistas juiciosas en el estudio de esta iniciativa, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Su decisión es definitiva o podemos ver? O sea, usted va a votar por archivar y eso está escrito en piedra. Sí, mi decisión no va a cambiar. Hemos venido reiterando la solicitud del concepto positivo del marco fiscal. Hemos venido reiterando funciones que están sobrepuestas unas con otras. Hemos venido buscando los acuerdos de voluntades, que no es otra cosa que frenar el gasto en el sistema de salud. Nos preocupan varios artículos, el 10, el 48, el 49. Nos preocupa la transición, enormemente nos preocupa la transición. Pero yo quisiera abrir otra preocupación inmensa, y no solamente es la reforma, sino los problemas estructurales que hay hoy. Ayer el presidente de la República fue enfático que nosotros, los congresistas, seríamos responsables. No es cierto que nosotros seamos los responsables. Hoy hay 19 meses de gobierno, de cambio en este país. Hoy conocemos cómo hicimos un debate en la Comisión Séptima, donde vemos cómo el sistema se ha ido asfixiando. Hoy conocemos un fallo de la Corte donde ordena el pago de los presupuestos máximos que se pudo haber hecho durante el año 2023, existiendo los recursos, y no se hizo. No sabemos con qué propósito. Conocemos también de fuentes de financiación del sistema que no fueron debidamente tramitadas, dicho en un oficio por el Ministerio de Hacienda, y lastimosamente esa plata hubiera servido para oxigenar un sistema que permanentemente necesita presupuestos. Entonces, un tema es la reforma a la salud, lo hemos visto en muchos escenarios, y el otro tema que hay con los colombianos no es tirarle la responsabilidad al Congreso de la República, es reconocer qué se hizo y qué no se hizo durante 20 meses de gobierno. Sí, senador Wilson Arias, pues prácticamente la reforma en este momento está hundida y el presidente Gustavo Petro ha dicho que no va a retirar la reforma y que si no encuentra apoyo, entonces va a acudir a otros métodos para buscar lo que él llama la protección de la salud y del sistema de salud. Yo le quiero preguntar, ¿qué otros métodos, qué camino le queda al gobierno si la reforma se hunde? No, yo soy modesto parlamentario que desarrollo mi labor con toda responsabilidad y seriedad, con honradez política, y no podía comprometerme con dichos que no he escuchado del presidente. Por lo demás, escuché decirle, en lo que a mí respecta, que no retiraba la reforma, en lo cual yo estuve de acuerdo. De hecho, señalé cuando fui consultado que me parecía que debíamos hacer todos los esfuerzos, todos los que sean necesarios, a partir precisamente de una diferenciación que introduce la doctora Norma, porque creo que digamos que necesariamente aparecen los dos debates, pero se pueden diferenciar tal como metodológicamente lo acaba de hacer con exactitud, y yo lo respaldo. La doctora Norma ha dicho, una cosa es la reforma y otro los asuntos de las desavenencias que tenemos a propósito del manejo que se le ha dado a la salud. Yo podría remitirme, en respuesta a la doctora Norma, a los 30 años del mal manejo de la salud en Colombia, y seguramente no terminamos este debate. A los 25 billones constatados de lo que se nos anunció, además que iba a ocurrir, porque esto no es nuevo, doctora Norma. Desde el 2014, funciones de advertencia de la Contraloría decían que iba a ocurrir lo que está ocurriendo con toda propiedad, es decir, la falta de reservas técnicas y la falta de indicadores que permitían la existencia de las EPS. Por eso es que se han acabado 130 EPS. Pero si nos quedamos en esa discusión, que seguramente se va a presentar como elementos de razonamiento y de aportes del análisis, y no pasamos a la fase de la redacción de un proyecto de reforma, creo que no le estamos cumpliendo al país. Yo estoy con toda disposición, desde luego también a ser derrotado, doctora Norma. Pues en eso, digamos que soy un experto porque toda mi vida estuve en la oposición. Si me hubiera dependido, hubiéramos cambiado hace mucho tiempo el sistema de salud colombiano y le hubiéramos evitado la tragedia que tenemos hoy. Pero por lo pronto, el actor más responsable al que puedo asistir yo
Es a lo que le estoy diciendo al país. Un parlamento que no parla y se niega a hablar, un Congreso de la República que se niega a debatir los proyectos, bien sea antes sustrayéndose como se logró hacer durante tanto tiempo, burlando la democracia también, me parece que no es un buen mensaje para el país, de modo que manifiesto mi apertura, estaremos muy atentos en la comisión, tendremos la ocasión de discutir no solamente los artículos que ha señalado la doctora Norma. Espero que su opinión pueda cambiarse. No sería en todo caso una derrota ni de la doctora Norma ni de Wilson Arias. Creo que la derrota sería para el país si no logramos acuerdos, porque es verdad, mantener este statu quo no le sirve al país, y eso es lo que va a ocurrir si se hunde la reforma. Sí, senadora Norma Hurtado, sin embargo hay quienes sugieren que esa firma que usted puso en la ponencia de archivo de la reforma a la salud no obedece a razones técnicas sino políticas. Hay un compañero suyo del partido de la U, el representante Julián López, quien cuestionó que usted haya firmado ese documento y dice que usted le está haciendo caso a Dilian Francisca Toro y que sin tener... Marcela, señor. Antes de su pregunta, déjeme complementársela con un trino de anoche de Germán Vargas Lleras. Dice lo siguiente: veo con satisfacción que 7 senadores de la Comisión Séptima del Senado piden el archivo de la nefasta reforma a la salud del gobierno del cambio. Pero también me sorprende que la senadora Norma Hurtado Sánchez, quien estuvo la semana pasada en mi oficina y me juró y rejuró que votaría en contra, tenga esa actitud. Espero que no apele al mismo expediente de siempre para modificar su posición. Me pregunto, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál será el precio que la motivó a dar semejante cambio de opinión? ¿Qué tiene que decir su jefa política, Dilian Francisca? ¿Será que nos la va a hacer una vez más? ¿Será que van a anteponer sus mezquinos intereses por encima de la salud de 50 millones de colombianos? Y también me pregunto, ¿a qué juega la senadora del MIRA, Ana Paola Agudelo? Mucho se rumora que están esperando a que les cumplan. ¿De qué se tratarán esos ofrecimientos? Eso escribió Germán Vargas Lleras. Y por eso la pregunta entonces para la senadora Norma Hurtado, porque lo que vemos es que hay dudas tanto de Germán Vargas Lleras como de integrantes del partido de la U que dicen esa posición de ella podría llegar a cambiarse porque sería una posición política y no técnica. Y por eso quiero que usted nos responda, senadora, qué opinión le merece el comentario de Germán Vargas Lleras y el comentario de su colega de bancada, Julián López. Bueno, Marcela, lo primero es que en la W y en todo el país me conocen hace cerca de 6 años que soy congresista y no en vano he recogido el concepto de que soy una de las congresistas más estudiosas del país. Lo he demostrado no solamente en mis debates de control político, sino con la aprobación de leyes de mi autoría que han transformado la vida de los colombianos. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decirle que respecto de los dos comentarios que me hace, primero, ninguno de los dos los he leído todavía, de verdad que para mí vale mucho más mis actuaciones, mis convicciones, lo que he dicho desde el primer día que fue radicada esta reforma. Quiero contarle que yo tuve el ofrecimiento de la doctora Carolina Corcho de que yo liderara la reforma cuando ella la radicara. Lo hizo en el viceministerio, en la vicepresidencia de la República. Ella lo sabe. Yo le dije que esperáramos el contenido de la reforma. Cuando la reforma fue radicada, conocíamos evidentemente de primera mano de las serias debilidades que tenía el documento construido por la sociedad civil. Documento construido en consenso, según la doctora Carolina Corcho, y mire a dónde nos ha llevado la construcción de un documento que nadie conocía. Los dos trinos, les quiero contar, no los he leído y no me interesa leerlos. Respecto del doctor Germán Vargas, sí estuve en su oficina, quiero contarles, sustentando la reforma pensional, que también tiene serias diferencias y de la cual tengo una ponencia diferente a la ponencia mayoritaria. Y cuando me pregunto por la reforma a la salud, le repetí lo que les he dicho a ustedes en todos los medios. Si no hay el concepto del concepto positivo que no afecte el marco fiscal, no votaré la reforma. Si no se corrigen debilidades estructurales
que tienen hoy todavía la reforma, no la votaré, doctor Germán Vargas. Obviamente me imagino que apeló a que al momento de ayer esos componentes de la reforma que yo le había manifestado no habían sido corregidos y no habían sido sustentados. Con respecto a la apertura que hace el compañero Wilson de la Comisión Séptima, a mí me hubiese gustado en las posturas que él conoce de Norma Hurtado, de trabajo en equipo, de lucha, de poder uno construir. Ese construir sobre lo construido lo hubieran pensado los 4 compañeros del pacto que radicaron la semana pasada apresuradamente a las 5:30 de la tarde. Qué bueno que los 4 que firmaron apresuradamente hubieran podido terminar las mesas técnicas, terminar la audiencia, esperar la famosa mesa técnica de Hacienda, que hoy la piden con mucha celeridad. Ayer no paraba mi teléfono de sonar que el ministro de Hacienda necesitaba la mesa técnica, ya. Llevo esperando un año la mesa técnica. Qué bueno que los 4 compañeros del pacto hubieran esperado y hubieran generado los consensos que pide hoy la presidenta, la doctora Marta Peralta, los conceptos que pidió ayer a través de los medios de comunicación, después de la reunión con el señor presidente y los miembros del pacto. Qué bueno hubiese sido que el tacto político lo hubieran utilizado la semana pasada. Pregúntenle al pacto si tal vez eso no fue un detonante para que el resto de partidos tomáramos ya una decisión de no acompañar esa reforma, primero teniendo en cuenta las debilidades que aún persisten, segundo teniendo en cuenta que no sabemos cuánto vale la reforma y si es sostenible en el tiempo, y tercero, pues hay una diplomacia política que no se tuvo en la Comisión Séptima. Sí. Entonces, bueno, ya están las ponencias sobre la mesa, todavía hay tiempo de que se radiquen más, no sabemos qué va a pasar, si alguien va a radicar otra ponencia, y esperamos la citación de la mesa directiva. Bueno, pues es entonces la discusión que se tendrá que dar en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde habrá que ver si esos 9 senadores que hoy cantan su voto para hundir la reforma a la salud se mantienen o si llega alguna excusa médica el día de la votación. Agradecemos a nuestros invitados, la senadora Norma Hurtado y el senador Wilson Arias, por atendernos.